Se da inicio a la audiencia de la causa ROL R33-2014, Compañía Minera Los Pelambres con Superintendencia del Medio Ambiente. Se han anunciado los abogados por la parte reclamante Nicolás Luco Illanes por 30 minutos y por la parte reclamada Superintendencia del Medio Ambiente Emanuel Ibarra Soto, y por tercero coadyuvante el Comité de Defensa del Pueblo de Caimanes, señor Esteban Vilches Celis. A continuación se realizará la relación por el relator, señor don Sergio Pérez. Adelante, señor relator. Gracias, señor presidente. En la audiencia de hoy concurren como reclamante Minera Los Pelambres, en adelante la reclamante o la minera, y como reclamado la Superintendencia de Medio Ambiente, en adelante el reclamado o la Superintendencia. Lo impugnado es la resolución exenta un número 90 de fecha 12 de febrero de 2014, que fue notificada al reclamante el 13 de febrero del mismo año, mediante la cual la Superintendencia impone a Minera Los Pelambres una multa de 2.595 unidades tributarias anuales como sanción por infringir la resolución de calificación ambiental del proyecto integral de desarrollo, en adelante el proyecto. Dicho proyecto fue aprobado mediante resolución exenta número 38 de 7 de abril de 2004 por la Comisión Regional del Medio Ambiente de la región de Coquimbo, en adelante RCA número 38. El 27 de marzo de 2014 se hizo parte de la reclamación como tercero coadyuvante el Comité de Defensa Personal del Pueblo de Caimanes, en su calidad de denunciante, sin efectuar alegaciones específicas. Cuanto al proyecto original, desde 1999, Minera Los Pelambres opera una mina de rajo abierto y una planta de flotación de concentrado de cobre, ambas ubicadas en la comuna de Salamanca, además de una planta de filtros y un muelle de embarque de concentrado ubicados en la comuna de Los Vilos. Ambos sectores se comunican a través de un mineroducto que transporta el concentrado de cobre desde la planta de flotación hasta la planta de filtros. La necesidad de explotar las reservas disponibles y en ese momento conocidas implicó que la minera ingresara a un estudio de impacto ambiental, al sistema de evaluación de impacto ambiental, con el fin de obtener la aprobación de la autoridad de una serie de modificaciones al proyecto original. El estudio fue aprobado mediante la RCA número 38, en virtud de la cual se comprometieron a una serie de medidas de mitigación y compensación, dentro de las cuales se encontraban aquellas destinadas al rescate, conservación y puesta en valor de los sitios arqueológicos y el patrimonio cultural encontrado en su área de influencia. A continuación, ilustre tribunal, me referiré sucintamente a los antecedentes de la reclamación. El proyecto, dado su aprobación ambiental, inició su operación conforme a los términos de la RCA número 38, debiendo ejecutar las medidas compensatorias exigidas. En cuanto a la medida consistente en construir en el fondo Monte Aranda un parque rupestre y una sala de exhibición, el día 3 de agosto de 2011, la minera presentó ante la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la región de Coquimbo una carta de pertinencia solicitando la sustitución de dicha medida por una medida de reemplazo que comprendía la construcción y habilitación del Centro de Difusión del Patrimonio Cultural del Choapa en el fondo Tipay, de propiedad de la minera. A pesar de que la autoridad ambiental consideró que tales modificaciones no constituían un cambio de consideración, estimando que no era necesario el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental por dicho concepto, la Contraloría General de la República, mediante el dictamen número 80.276 de 26 de diciembre de 2012, exigió el cumplimiento íntegro de la RCA número 38, dado que el reemplazo de la medida debería haber sido autorizado por la Comisión de Evaluación que otorgó la autorización ambiental, lo que en el hecho no ocurrió. Los días 15 de enero, 9 y 24 de julio de 2013, el Comité de Defensa Personal del Pueblo de Caimanes y el señor Patricio Bustamante Díaz, respectivamente, denunciaron ante la Superintendencia el incumplimiento de la RCA número 38 en relación a los compromisos ligados a la construcción del parque rupestre y demás medidas asociadas al patrimonio cultural del área del proyecto, agregando este último una solicitud de investigación por posible daño al patrimonio arqueológico, apropiación indebida del mismo, posible robo de piezas arqueológicas, posible tráfico de las mismas y posible asociación ilícita de funcionarios públicos y empresa privada para cometer estos actos.
Con fecha 12 de julio de 2013 se dio inicio al procedimiento administrativo sancionatorio mediante ordinario UIPS número 428, formulando la superintendencia cargos relativos a los incumplimientos de la RCA número 38, los que fueron contestados por la minera el día 16 de agosto del mismo año. El 12 de febrero del año 2014, la superintendencia emite la resolución exenta número 90, que resuelve el procedimiento administrativo sancionatorio en contra de Compañía Minera Los Pelambres, sancionándola con el pago de 2.595 unidades tributarias anuales. Los incumplimientos se refieren a las obligaciones contraídas por la minera en relación al patrimonio cultural del área del proyecto, las cuales debían ser cumplidas en la fase de construcción del mismo. Dado que ello no habría ocurrido, la superintendencia sancionó por, primero, no haber construido el parque rupestre en el Fundo Monte Aranda con la antelación necesaria para recibir el material arqueológico procedente de los rescates, encontrándose actualmente en un depósito de acopio temporal. Segundo, no haber habilitado una sala de exhibición ni haber elaborado trabajos fotográficos de los objetos encontrados. Tercero, no haber habilitado una sala de arqueología y otra sala histórica o bien una muestra histórica. Cuarto, no haber editado el libro sobre la arqueología del Mauro y Monte Aranda. Quinto, no haber reeditado la publicación sobre el Valle de Cuncumén. Sexto, no haber elaborado los catálogos, trípticos o folletería afín con el objeto de divulgar los hitos arqueológicos e históricos de las comunidades adyacentes al estero Pupío. El 4 de marzo de 2014, el titular del proyecto interpuso reclamación ante este tribunal fundado en los siguientes argumentos. En primer lugar, se refiere a lo que ella entiende como un proceso de gran envergadura y complejidad de ejecución sucesiva, supervisado y tutelado por el Consejo de Monumentos Nacionales. Al respecto, indica que, con ocasión de las medidas contenidas en la RCA número 38 y a la normativa aplicable, arqueólogos, patrocinados por la minera, solicitaron los correspondientes permisos sectoriales para la ejecución de prospecciones y excavaciones destinadas a buscar y recuperar material arqueológico, además de la obtención de información de contexto de dichos sitios, la que sería analizada, puesta en valor y difundida en los términos de la RCA. Ello probaría, según ellos, que el cumplimiento de las medidas de mitigación y compensación en materia arqueológica correspondían a un proceso, con fases sucesivas, dependientes las unas de las otras, y ejecutadas bajo la tuición y fiscalización del Consejo de Monumentos Nacionales, no pudiendo ser ejecutadas por ella de manera inmediata y con autonomía. En segundo lugar, la minera explica el por qué a su juicio ejecutó de manera correcta y diligente las medidas de mitigación y compensación en el ámbito arqueológico, todo supervisado y aprobado según ella por el Consejo de Monumentos Nacionales. Respecto indica de manera cronológica una serie de actividades efectuadas desde el año 2004 hasta hoy que acreditarían a su parecer la debida diligencia. Declara además que durante dicho periodo se habría almacenado y conservado apropiadamente, con la venia del referido Consejo, el material arqueológico y los bloques rupestres en el Mauro, lo que a diferencia de lo que sostiene la superintendencia sería lo natural y obvio y ya no estaría prohibido por la resolución de calificación ambiental. Termina este punto relatando que pretendió modificar el emplazamiento de la sala de exhibición comprometida desde el Fundo Monte Aranda al Fundo Tipay, obteniendo la aprobación de la autoridad ambiental. Sin embargo, luego del dictamen de la Contraloría General de la República antes citado, que dejó sin efecto dicha aprobación, el reclamante continuó con las medidas destinadas a la instalación del parque rupestre y la sala de exhibición en los términos de la RCA número 38, vale decir, en el Fundo Monte Aranda. Actualmente, indican, la sala de exhibición estaría construida y con la exposición montada. El parque rupestre estaría en proceso de implementación y se habría cumplido con las demás exigencias accesorias ligadas a la elaboración de libros, catálogos, trípticos y folleterías. En tercer lugar, la reclamante se refiere a la inexistencia de extemporaneidad en el cumplimiento. Al respecto indica que la superintendencia habría construido artificialmente dicha extemporaneidad, interpretando que la RCA número 38 habría fijado un plazo, que consistiría en que la minera debía ejecutar las actividades comprometidas en la fase de construcción del proyecto, la que concluyó en octubre del año 2008. Al respecto, la reclamante indica: A. La naturaleza del proceso de cumplimiento de las obligaciones arqueológicas hace improcedente el plazo establecido por la superintendencia, ya que la verificación de dichas obligaciones responden a un proceso de gran complejidad y envergadura. B. Todos los órganos que supervisaron y tutelaron el proceso previo a la intervención de la superintendencia
confirmaron con sus actuaciones y de manera permanente la inexistencia de ese plazo, en particular el Consejo de Monumentos Nacionales, el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo y el Consejo de Defensa del Estado. El establecimiento de dicho plazo infringiría el principio de tipicidad, dado que se pretende sancionar con una conducta que no está claramente establecida con anterioridad por la norma. D. La existencia de un plazo conllevaría además, según ellos, que las obligaciones cuyo cumplimiento se exige estarían prescritas, ya que el plazo de prescripción aplicable es de 6 meses, conforme a las reglas del Código Penal para las faltas, y este comienza a correr desde el día en que es posible imponer la sanción de que se trate, lo que habría ocurrido al término de la fase de construcción, es decir, en octubre de 2008. Por lo mismo, indican, la superintendencia carecería de competencia para conocer la infracción, ya que inició sus funciones el día 28 de diciembre de 2012. Frente a lo anterior y de mantenerse dicha interpretación, la parte reclamante interpone las excepciones de prescripción e incompetencia, indicando que tampoco le sería aplicable la ley orgánica de la superintendencia ni su régimen sancionatorio por el principio de la irretroactividad de las normas sancionatorias. En cuarto lugar, la minera desarrolla una serie de argumentos para acreditar que, según ellos, se habría vulnerado por la Administración del Estado, en particular por el Consejo de Monumentos Nacionales y el Servicio de Evaluación Ambiental, el principio de la confianza legítima, dado que mantuvo con ambas autoridades contacto permanente en dichas instancias, no habiendo recibido su parte advertencia o cuestionamiento alguno. En quinto lugar, la reclamante alega la errada calificación de la gravedad de la infracción. A este respecto, la superintendencia habría calificado como grave tanto la desaparición de una pieza arqueológica como el hecho de que algunas se encontraran en mal estado y que la comunidad no haya tenido acceso al patrimonio cultural retenido por el titular. A este respecto, la minera asevera que el objetivo primordial de la pieza era su puesta en valor. Por ende, aun cuando ésta no haya sido habida, el objetivo se habría verificado igualmente, ya que se cuenta con la información necesaria para su valorización. Luego, en cuanto a las piezas en presunto mal estado, señala que ello no sería efectivo e indica que en ninguna parte de la resolución reclamada se sustenta aquello. A mayor abundamiento y en cuanto al acceso al patrimonio cultural retenido, agrega que aquello no se encuentra justificado, ya que es precisamente la actividad de la minera lo que ha permitido que la comunidad científica pueda analizar el material arqueológico, lo que sería condición previa para su adecuada difusión al resto de la comunidad. En sexto lugar, la reclamante termina sus argumentaciones haciéndose cargo de las circunstancias que, a juicio de la superintendencia, constituirían agravantes de la infracción antes indicada. A. Respecto a la importancia del peligro y daño causado, la minera aclara que no es efectivo que haya existido un peligro grave para el material arqueológico involucrado, repitiendo las alegaciones antedichas. B. En cuanto al supuesto beneficio económico derivado de la infracción, indica que no existen antecedentes ni fundamentos en la resolución recurrida ni en sus actos administrativos previos que permitan entender cómo ha sido calculado dicho beneficio y cómo ha incidido dicho cálculo en el monto de la sanción aplicada, lo que la dejaría en completa indefensión. Alega además que su monto es desproporcionado. C. Respecto a la consideración como circunstancia agravante la intencionalidad en la comisión de los hechos y la participación de la minera en calidad de autor, la reclamante alega que la superintendencia comete dos errores fundamentales. Dado que, según la minera, la autoridad sancionatoria construye la intencionalidad no por el dolo o mala fe con el que puede haber actuado el regulado, sino que con el estándar de cuidado que la legislación ambiental exige para el desarrollo de estas actividades, el primer error implica que, si se interpretara de esa forma, la intencionalidad estaría presente en todas las infracciones. El segundo error, indica, es que la superintendencia confunde la intencionalidad que integra el tipo infraccional con la propia de la circunstancia para graduar la sanción, siendo esto último lo que debería haber aplicado, interpretándola como una especial intención de causar el daño o resistir el cumplimiento de un deber de actuar, y no como una simple inobservancia de las exigencias que se estiman infringidas. En lo que se refiere al grado de participación, la autoría, indica, solo puede ser considerada como circunstancia de graduación de la sanción en hipótesis de responsabilidad conjunta, lo que no ocurre en este caso. D.
La minera señala que la superintendencia esgrime que la capacidad económica del infractor también es una circunstancia agravante, lo que a su juicio sería ilegal, ya que constaría en la historia de su ley orgánica que la circunstancia de la letra F del artículo 40, que se refiere a este tema, se encontraría configurada como un caso de disminución de la sanción aplicable, en especial a empresas de menor tamaño. La reclamante alega también la excesiva cuantía de la sanción aplicada, lo que afectaría el principio de proporcionalidad que rige el actuar de todo órgano sancionador, además de la falta de ponderación de las circunstancias a considerar para la determinación de las sanciones específicas que en cada caso corresponde aplicar, estando la superintendencia obligada a un deber específico de motivación, lo que no ocurrió en la especie. Finalmente termina su reclamación solicitando se revoque y deje sin efecto la resolución exenta número 90 y en su plazo se absuelva a Minera Los Pelambres de todos los cargos formulados o, de lo contrario, y en subsidio, se modifique la calificación de grave a leve, aplicando la mínima sanción procedente en derecho. Acompañó el expediente copia de la resolución exenta número 90, emitida por la superintendencia, y la constancia de su notificación. Por su parte, ilustre tribunal, el reclamado evacuó informe el día 24 de marzo de 2014, estructurando sus descargos en lo que sigue. En primer lugar, la superintendencia recuerda cuáles son los compromisos adquiridos por la reclamante en la resolución de calificación ambiental, indicando que la minera pretende presentar la complejidad del proceso como un antecedente para justificar u excusar su incumplimiento. Indica a este respecto que la RCA fue clara al señalar que el parque rupestre comprometido debía estar acondicionado con la antelación necesaria para recibir el material arqueológico procedente de los rescates, con el fin de que no se frustre el fin de conservación y difusión del patrimonio arqueológico, interpretación que habría sido confirmada por la Contraloría Regional de Coquimbo. Luego, en cuanto al argumento de la reclamante en orden a señalar que no existe un plazo de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la RCA número 38 y que se contó de manera indirecta con el respaldo del Consejo de Monumentos Nacionales, el reclamante aduce que fue precisamente ese servicio el que reprochó a lo largo del tiempo la falta de diligencia o de información adecuada asociada al manejo, cuidado y seguimiento de las piezas arqueológicas, citando una serie de documentos que dejarían en evidencia tal imputación. En segundo lugar, la reclamada se hace cargo de 3 puntos alegados por la reclamante. A. En cuanto a la naturaleza del proceso de cumplimiento de las obligaciones arqueológicas, hace improcedente el plazo establecido por la superintendencia, la reclamada desecha el argumento de la minera en torno a la complejidad y envergadura del proceso, indicando que ella no explica el por qué tal circunstancia le impidió, durante la fase de construcción, el contar con el parque rupestre con la antelación necesaria para recibir el material arqueológico procedente de los rescates. La ausencia de plazo, aduce, es la consecuencia esperable de la naturaleza de las obligaciones que la RCA establece en relación al patrimonio arqueológico, en que la sucesión de etapas y el avance del proceso dependen fundamentalmente del propio titular. Por ello que la RCA número 38, en vez de señalar un día preciso a cual condicionar el cumplimiento pleno de sus obligaciones, estableció que éstas debían ser implementadas durante la etapa de construcción del proyecto y, en el caso del parque rupestre, con la debida antelación que asegurara su correcta conservación y difusión, lo que no ocurrió en la especie. B. En cuanto a la aseveración de que los órganos de la Administración confirmaron con sus actuaciones la inexistencia de ese plazo, la superintendencia explica que los casos utilizados por la reclamante para fundar su pretensión simplemente dan cuenta de la preocupación de los órganos del Estado que intervinieron en el proceso por obtener el cumplimiento íntegro de las obligaciones atingentes, proponiendo alternativas de cumplimiento. Invoca a este respecto nuevamente el dictamen de la Contraloría Regional de Coquimbo. C. En cuanto a la infracción al principio de tipicidad, la superintendencia señala que la RCA número 38 dispone la oportunidad en que debían ejecutarse las obligaciones correspondientes, no siendo necesario la integración posterior de ningún elemento descriptivo o normativo que la complemente. A mayor abundamiento, y en cuanto a la solicitud subsidiaria invocada por la reclamante que la lleva a concluir que la infracción estaría prescrita y que la superintendencia carecería de competencia para conocerla, la reclamada argumenta que la inobservancia de una medida ordenada por la resolución de calificación ambiental se sigue cometiendo durante todo el tiempo en que se mantenga esa contravención, la que continúa hasta hoy,
pues los deberes de protección y difusión del patrimonio arqueológico se siguen defraudando. Frente a ello, la superintendencia sería competente para conocer las infracciones del caso. En tercer lugar, y en cuanto a la supuesta vulneración al principio de confianza, la reclamada señala que existen, según la doctrina comparada, requisitos para su aplicabilidad. Ellos serían la existencia de un acto susceptible de infundir confianza y crear esperanzas fundadas, una situación preexistente que suscite expectativa verosímil, razonable y legítima basada en la confianza que inspira la autoridad con su conducta sobre mantenimiento o estabilidad y una actuación de buena fe del sujeto. La reclamada estima que tales requisitos no se cumplen en la especie, ya que ni el acto en el que la reclamante basa su supuesta confianza, esto es las comunicaciones con el Consejo de Monumentos Nacionales, ni el contenido de dichos actos permiten arribar a esa conclusión. Asimismo, estima que la minera, conforme al tenor de la resolución de calificación ambiental y sus actuaciones durante la evaluación ambiental, no pueden manifestar que se encuentra de buena fe y aprovecharse de esa forma de su propio error. En cuarto lugar, la reclamada aborda el supuesto error en la calificación de la infracción, indicando que lo que la minera busca es relativizar su incumplimiento. Al respecto, indica que las medidas de la RCA número 38 no solo tienen por objeto el contar con un registro de la información ligada a las piezas arqueológicas, sino que además el conservar y proteger el patrimonio arqueológico, lo que no fue cumplido. Luego busca acreditar que los incumplimientos de la reclamante son de gravedad, ya que estos dejarían en evidencia la afectación del patrimonio arqueológico, dado que se habría perdido una pieza arqueológica, extraviado otras, y porque la autoridad habría encontrado una serie de hallazgos sin información de rotulación ni historial de seguimiento. Agrega el hecho de que se habrían acopiado temporalmente las piezas en cuestión en sitios no autorizados, lo que haría presumir el mal estado de ellas. Luego, menciona una serie de ejemplos de irregularidades para reforzar su argumentación, indicando que el área intervenida tiene un gran valor patrimonial, además de ser especialmente sensible para la comunidad. Señala además que a 10 años de aprobado el proyecto, aún las medidas comprometidas no se encuentran ejecutadas, lo que revestiría, según ellos, gran gravedad. En quinto lugar, y respecto a la supuesta improcedencia de las agravantes aplicadas al caso, la superintendencia explica primero que el artículo 40, letra I de su ley orgánica, le otorga la facultad de determinar una sanción concreta según su juicio fundado, otorgándole un marco de discrecionalidad amplio para su determinación, debiendo limitarse a fundar las razones por las que ha considerado o no una circunstancia particular para la determinación de la sanción. A este respecto, indica que el uso de las expresiones atenuantes y agravantes solo tiene un sentido ilustrativo, no pudiendo asemejarse esas expresiones a aquellas reguladas por el Código Penal. Luego, la superintendencia se hace cargo de las siguientes alegaciones de la reglamante. A. Respecto de la eventual improcedencia de la importancia del daño causado o del peligro ocasionado, la reclamada se remite a lo dicho en torno a la falta de información y o diligencia asociada al manejo, cuidado y seguimiento de las piezas arqueológicas que creó un peligro de pérdida o detrimento asociado al patrimonio arqueológico. B. En cuanto a la supuesta improcedencia de beneficio económico derivado de la infracción, la reclamada indica que la resolución sancionatoria no considera como agravante tal beneficio, sino que lo utilizó para determinar el monto de la sanción. El beneficio económico estuvo dado, asevera, por los costos de las medidas comprometidas y no implementadas a tiempo y por los costos evitados de operación, lo que estarían señalados por el propio titular en los documentos acompañados al expediente. C. Luego, la reclamada se refiere a la supuesta improcedencia de la intencionalidad y al grado de participación. Respecto de la intencionalidad, indica que el análisis del estándar de cuidado solo se utilizó para efectos de dar por sentado que Minera Los Pelambres tenía pleno conocimiento que estaba en una situación de incumplimiento y que debía no menos que conocer las exigencias que le impuso la resolución de calificación ambiental aprobatoria, por lo que estimó que no era posible que ella sostuviese que no había intencionalidad en los incumplimientos. Respecto del grado de participación, en la comisión de la infracción, señala que, a pesar de haber utilizado el término agravante, la autoría ha sido siempre considerada como un supuesto infraccional y no como una circunstancia que agrava la responsabilidad, por lo que, a su juicio, la reclamante es autora de los incumplimientos imputados, lo que debe ser tomado en cuenta en la graduación de la sanción.
D. En cuanto a la supuesta improcedencia de la capacidad económica del infractor, la reclamada señala que en ningún momento la historia de la Ley 20.417 reduce la aplicación de la letra F del artículo 40 de su ley orgánica a las empresas de menor tamaño, para efectos de disminuir la sanción. Por lo tanto, declara que recurrir a ese criterio se justifica en relación a la eficacia y fines de la sanción, en especial tratándose de multas, ya que éstas pueden llegar a ser ilusorias o inútiles en casos como este. Para terminar, ilustre tribunal, resta informar que la parte reclamada solicita rechazar en todas sus partes la acción de reclamación deducida con expresa condenación en costas. Acompañó copia del expediente del procedimiento administrativo sancionatorio. Muchas gracias. Gracias, señor relator. Puede comenzar su alegato el abogado de la parte reclamante, señor Nicolás Luco, por el tiempo por el cual se anunció, rogándole que lo haga en forma estricta. Muchas gracias. Con la venia del ilustre tribunal, alego representación de Minera Los Pelambres y solicito que sea acogido en todas sus partes el recurso de reclamación interpuesto. La verdad de las cosas es que el origen de este proceso sancionatorio se encuentra en la actuación intempestiva de la Superintendencia de Medio Ambiente, que intervino abruptamente en un proceso de ejecución de las obligaciones en materia arqueológica impuestas por la Resolución de Calificación Ambiental número 38 y que estaba siendo ejecutado en colaboración y bajo la estrecha fiscalización de los órganos sectoriales y ambientales que tienen el encargo de fiscalizar este proceso. La multa que se ha impuesto solo ha venido a imponerse en virtud de un cambio radical en el criterio bajo el cual la ejecución de esas medidas se estaba ejecutando y pasando por encima de la confianza legítima puesta por la empresa en la posición previa adoptada por esas autoridades, posición que ha venido a ser cambiada única y exclusivamente para imponer la multa que aquí se reclama. Tal como se explicó en la relación, la Resolución de Calificación Ambiental impuso diversas medidas de mitigación y compensación en materia arqueológica que tenían por objeto el rescate, el registro, el análisis, la conservación y finalmente la puesta en valor de los petroglifos y los sitios habitacionales hallados con ocasión del proyecto en el fondo Mauro donde se ejecutaba el proyecto. Todas estas medidas terminarían con las medidas de difusión de estos hallazgos a la comunidad total, mediante las diversas actuaciones que consistían básicamente en la exposición de parte de estos hallazgos en una sala de exhibición y un parque rupestre ubicado en el Monte Aranda, cercano al lugar en que se desarrollaba el proyecto, la edición de un libro con la arqueología del Fondo Monte Aranda y del Fondo Mauro, la reedición de un libro con la arqueología del Valle de Cuncumén y la edición de una serie de folletería y material de difusión de los hallazgos a la comunidad. Por disposición de la ley y de la misma resolución de calificación ambiental, la tuición y fiscalización de este proceso estuvo encargado al Consejo de Monumentos Nacionales. Fue este Consejo de Monumentos Nacionales el que textualmente, no es frase nuestra, es frase de este monumento del Consejo, el que señaló explícitamente que se trató de un proceso de gran envergadura y complejidad. Y es cierto, efectivamente se trataba de una sucesión de actos complejos, los cuales dependían unos de otros y que no dependían enteramente de la minera Los Pelambres, ni siquiera del Consejo de Monumentos Nacionales, sino que muchas veces dependían de la interacción entre centros de estudio, especialistas y personas vinculadas al área de la arqueología, que tienen procesos, que tienen tiempos de estudio, análisis y reflexión que les son propios y que no van a depender de minera Los Pelambres. En los escritos, tal como se indicó en la relación, en los escritos de descargo y en los escritos de reclamación se analizaron detalladamente cada uno de los actos que se fueron realizando a lo largo del tiempo, como para cada acto se fue contando con la aprobación previa de los órganos sectoriales vinculados al proyecto y cómo se fue llevando este proyecto adelante mes a mes, año a año, a pesar y en un contexto especialmente hostil, porque no hay que olvidar de que entre los años 2005 y 2008 el proyecto estuvo siendo objeto de una verdadera batería de ataques y de toda clase de acciones judiciales interpuestas ante un gran número de tribunales, acciones que tenían por único objeto impedir la ejecución del proyecto y que fueron exitosos porque mantuvieron el proyecto paralizado entre el año 2007 y el año 2008. La Superintendencia de Medio Ambiente en su reclamación y luego en su informe al tribunal
incurre en varias distorsiones de la defensa, que de ser acatada, evidentemente le hace más fácil rechazar la defensa de los pelambres. Una de las distorsiones incurre justamente en este ámbito. Se dice por la minería de los pelambres, por la Superintendencia de Medio Ambiente, en la resolución reclamada, de que esta parte habría invocado, en relación a ese contexto de judicialización, que habría invocado un caso fortuito o fuerza mayor, y se dedica grandes páginas de su resolución a explicar por qué no hay fuerza mayor ni caso fortuito. Y la verdad las cosas es que Minera jamás invocó ese contexto judicial como fuerza mayor. Todo lo contrario, lo que quiso explicar fue ese contexto para que se pudiera comprender mejor el contexto en el cual, a pesar de todos estos ataques, se fue persistiendo en la ejecución de estas medidas, y estas medidas fueron ejecutadas y se continuó durante todo este tiempo en su ejecución. Y además, una cuestión muy importante para entender por qué, a partir de un proceso de conciliación de todas estas contiendas judiciales ante la Corte Suprema, surge la alternativa de adquirir el Fondo Tipay, donde se presenta la posibilidad de trasladar el parque rupestre a este Fondo Tipay. Pero no hay fuerza mayor ni caso fortuito. En nuestro descargo y en el mismo recurso de reclamación se analiza detallada y documentadamente y se acompañan todos los antecedentes para demostrar que en cada uno de estos pasos, en cada etapa del rescate, en cada etapa del registro, en cada etapa del análisis del material arqueológico hallado, se contó, se fue obrando de la mano, se contó con la autorización previa, se presentaron planes a la autoridad y los planes no fueron ejecutados hasta que fueron aprobados los planes por parte de la autoridad para la ejecución de estas medidas. Y lo mismo pasó en la etapa que tomó mayor extensión, que fue el análisis del material arqueológico hallado en el Fondo Mauro. Se realizaron bases de la licitación que fueron aprobadas por el Consejo de Monumentos Nacionales, se licitó el análisis del material, luego se adjudicó el análisis del material al Departamento de Antropología de la Universidad de Chile, luego el Departamento de Antropología, una vez que toma a su cargo la ejecución de su análisis, va rindiendo informes mensuales, informes de avance, los cuales son recibidos por la minera y enviados inmediatamente a la autoridad. Cada uno de estos informes de avance que terminaron con un informe final en el mes de marzo del año 2013. En su reclamación, perdón, en su resolución y en el informe, la Superintendencia de Medio Ambiente cuestiona repetidamente el lugar en que habrían sido ubicados el material arqueológico hallado en el Fondo El Mauro. Y la verdad las cosas es que cuesta entender bien esos cuestionamientos. Una vez que los bloques de arte rupestre eran identificados en el Fondo Mauro y efectuada una mantención preventiva del respectivo bloque, estos fueron colocados en cajas especialmente destinadas a asegurar la conservación de ese material arqueológico, y estas cajas todas fueron ubicadas en un lugar previamente acondicionado y protegido dentro del Fondo Mauro, previo a su traslado al Fondo Monte Aranda. La Superintendencia cuestiona este lugar, este acopio inicial de los bloques de arte rupestre, sosteniendo que este acopio inicial no habría estado autorizado. Pero la verdad de las cosas, el Ilustre Tribunal, es que ese acopio inicial era natural y obvio en términos logísticos previo a el transporte colectivo de todos estos bloques al Fondo Monte Aranda. La Superintendencia dice en su resolución que este acopio inicial habría sido descartado por la resolución de calificación ambiental, pero en parte alguna, descartado por el peligro que este acopio inicial implicaría para los bloques de arte rupestre. Pero la verdad es que hasta el momento no ha acompañado un solo antecedente, un solo documento que dé justificación a esa aseveración de que este acopio inicial habría sido descartado en el proceso de evaluación ambiental. Y la verdad de las cosas es que de pensar que porque la resolución de calificación ambiental no mencionaba este acopio inicial, cada una de las piezas debió haber sido trasladada inmediatamente descubierta al Fondo Monte Aranda en cientos de viajes individuales para trasladar a cabo esta pieza, hubiera significado en ese caso realmente un peligro para estos bloques de arte rupestre. La forma en que se acopiaron con el conocimiento y del Consejo de Monumentos Nacionales fue mantener este acopio inicial protegido, y la verdad las cosas es que eso permitió la ejecución de estas medidas.
una parte de los hallazgos del material arqueológico hallado en el Fondo Mauro fue depositado con la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales en las bodegas especializadas de la empresa Decapac. Desde estas bodegas, el material, el Departamento de Antropología de la Universidad de Chile las retiraba para colocarlas en sus bodegas particulares para realizar los análisis respectivos que tenía que efectuar. La Superintendencia de Medio Ambiente dedica gran parte de sus cuestionamientos a los lugares en que durante ese proceso el material arqueológico fue depositado. Y la verdad las cosas es que se incurre repetidamente en una serie de errores de hecho manifiesto que esta parte advirtió en los descargos, pero que se mantienen en la resolución reclamada, sin justificación alguna. Se advirtió en el reclamo y la Superintendencia de Medio Ambiente lo mantiene en el informe que evacuó para el tribunal, sin explicación alguna. Un ejemplo muy evidente, por ejemplo, la Superintendencia de Medio Ambiente cuestiona severamente que parte del material arqueológico hubiera sido almacenado en un inmueble del titular en Santiago, que no reunía las condiciones mínimas para la protección de este material arqueológico. La verdad, ilustre tribunal, es que ese inmueble, una casa en la calle Hamburgo, en Santiago, fue seleccionado por la Universidad de Chile, después de una evaluación que hizo la Universidad de Chile, y arrendado no por Minera Los Pelambres, sino que por la Universidad de Chile, por completo ajeno al control de Minera Los Pelambres. En cambio, y sin embargo la sanción se impone y el reclamo, la infracción se sustenta justamente en que habría sido colocado en un inmueble que la calle Hamburgo habría sido un inmueble del titular en Santiago que no reunía las condiciones. Y la verdad las cosas es que la Universidad de Chile informó fundadamente de la selección y ubicación de las piezas en este inmueble. En el informe de avance número 1 incluyó un documento denominado Informe de Habilitación de Laboratorio, que incluía una sección búsqueda, selección y arriendo del local de propiedad, que con la autorización del ilustre tribunal leo textualmente lo que señala este documento. Se visitaron un número cercano a los 10 propiedades. De esta fue seleccionada como la más adecuada una casa emplazada en la calle Hamburgo, Hamburgo 72, que presentaba una serie de condiciones que permitían habilitarla como laboratorio de forma adecuada. La propiedad también cumplía con los criterios de conservación mínimos para este tipo de instalaciones. Sin embargo, la Superintendencia de Medio Ambiente sostiene su situación de señalar que era un inmueble de Minera Los Pelambres y que no cumplía las condiciones, lo cual está descartado por el mismo Consejo de Monumentos Nacionales, por la misma Universidad de Chile. Son este tipo de errores los que uno tras otro va cometiendo la Superintendencia de Medio Ambiente respecto a los lugares en los cuales fueron almacenados el material arqueológico durante este proceso. Y a pesar de haber sido advertidos los descargos, se mantienen esos errores en la resolución reclamada y se mantienen esos errores en el informe que evacúa la Superintendencia de Medio Ambiente al tribunal. Ahora, lo que sí es efectivo es que el tiempo de análisis por parte de los especialistas, el análisis del material arqueológico por parte de los especialistas fue prolongado. Y para un lego puede parecer hasta excesivo. Pero la verdad de las cosas es que los únicos que podían determinar cuánto era el tiempo necesario de análisis de ese material arqueológico previo a su difusión a la comunidad eran los especialistas de la Universidad de Chile. Y mientras los especialistas de la Universidad de Chile no concluyeran que el tiempo había sido suficiente y que los hallazgos que había que hacer ya se habían efectuado, el material no podía ser difundido de manera seria, de manera real y de manera útil a la comunidad. Solo un análisis exhaustivo del material era lo que permitiría que las medidas de difusión del material fueran efectivamente reales y sinceras. Ahora, durante esa etapa de evaluación de análisis del material arqueológico hallado en el Fondo del Mauro, surge el año 2008 el proceso de conciliación iniciado por la misma Corte Suprema para poner término a todas las disputas iniciadas por los opositores al proyecto. Y en ese proceso de conciliación surge la alternativa y la posibilidad de que Minera Los Pelambres adquiera el Fondo Tipay, que se encontraba abajo del tranque y cercano a la comunidad de Caimanes. Inmediatamente adquirido el Fondo Tipay,
se evalúa que este resulta ser un lugar mucho más apropiado, mucho más valioso desde el punto de vista arqueológico para ubicar ahí el parque de arte rupestre que es comprometido en la resolución de calificación ambiental. La minera de los Pelambres lo comunica así en febrero del año 2009 al Consejo de Monumentos Nacionales como alternativa y suspende las labores de implementación del parque rupestre en el fondo Monte Aranda. Luego de realizar una exhaustiva evaluación de esa alternativa y el desarrollo de ese proyecto alternativo, con el conocimiento previo y con la discusión previa con el Consejo de Monumentos Nacionales, presenta formalmente la solicitud de sustitución a la directora regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la región de Coquimbo, con la alternativa de sustituir entonces el parque rupestre en Monte Aranda, la sala de exhibición, por un nuevo parque en el Fondo Tipay bajo el nombre de Centro de Difusión del Patrimonio Cultural del Choapa. El 16 de enero del año 2012, la directora regional del Servicio de Evaluación de Impacto de Evaluación Ambiental acoge la petición, considera que este no es un cambio de consideración al proyecto y que no requiere el ingreso al sistema de evaluación ambiental. Durante el año 2012, en consecuencia, se empiezan a ejecutar todas las medidas para implementar este centro de difusión del patrimonio cultural del Choapa en el Fondo Tipay. Y encontrándose en ese estado, se dicta por Contraloría General de la República el dictamen 80.276, a que se ha hecho relación, que cambia radicalmente la doctrina en este punto, sosteniendo que el que sea cambio de consideración o no cambio de consideración no es relevante y que toda modificación debe ingresar al sistema de evaluación ambiental y, en consecuencia, sin ingresar al sistema de evaluación ambiental, la modificación, o sea, el parque en el Fondo Tipay no puede ser ejecutado. A partir de ese momento, en consecuencia, la minera vuelve al Fondo Mauro y empieza, fue el Fondo Monte Aranda, y empieza a realizar todas las medidas necesarias para ejecutar rápidamente y de la mejor medida posible la instalación, las medidas de difusión comprometidas en la resolución de calificación ambiental. Aquí se ha dicho que esa medida ese aumento de velocidad o esa implementación de las medidas fue consecuencia de este proceso sancionatorio. Y la verdad las cosas es que todas las evidencias demuestran que ese proceso acelerado se dio inicio únicamente a partir del dictamen de Contraloría General de la República que obligó a volver a Monte Aranda y no aceptó el cambio a Tipay. Durante este proceso del año 2013, el dictamen de Contraloría el 26 de diciembre del año 2012, durante el año 2013 se ejecutan todas, gran parte de estas medidas. La sala de exhibición en el Parque Rupestre ya está construida, inaugurada, operando y recibiendo público. El libro con la arqueología del Fondo Mauro y del Fondo Monte Aranda ya está editado. Se ha efectivamente realizado también la segunda edición de la arqueología del Valle de Cuncumén. Se ha editado la folletería, tríptico y todo el material de difusión de los hallazgos encontrados en el Fondo Mauro. Los bloques con los petroglifos que estaban en el Fondo Mauro han sido todos trasladados al Fondo Aranda, donde el parque rupestre ya está habilitado, acondicionado para recibir esos bloques. 50 de los bloques de petroglifos han sido ya ubicados en su destino final y el resto de los bloques están almacenados, ubicados dentro del Fondo Monte Aranda, esperando la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales para colocarlos en su ubicación final. Pues bien, el ilustre tribunal, estos son los hechos, y sobre estos hechos la Superintendencia de Medio Ambiente construye su infracción. Y construye la infracción sosteniendo que, en realidad, la resolución de calificación ambiental imponía un plazo para la ejecución de estas medidas de difusión. Y este plazo estaba constituido por el término de la fase de construcción del proyecto, que terminó en octubre o noviembre del año 2008. Y, en consecuencia, la minera de los Pelambres se encuentra en infracción, en falta, a partir de ese momento, en que, habiendo finalizado la fase de construcción, no tenía construido el parque rupestre. El razonamiento no solo es incorrecto, sino que además es inconsistente e incoherente consigo mismo, el otro tribunal, y con la autorización, cito el considerando 212 de la misma resolución reclamada, considerando 212 en que la misma Superintendencia de Medio Ambiente reconoce que en realidad no existe el plazo en que se sustenta toda la infracción.
Textualmente señala en el considerando número 212, sin perjuicio de lo anterior, lo señalado por el referido oficio, y se está refiriendo a aquel en que el Consejo de Monumentos Nacionales concluía que la obligación no estaba sujeta a plazo, sin perjuicio de lo señalado en el referido oficio, es compartido por este superintendente, en tanto en la RCA número 38 no se fija propiamente un plazo para el cumplimiento de las obligaciones que fundan los presentes cargos. Por el contrario, se fija una modalidad o oportunidad de cumplimiento en los términos señalados anteriormente. La verdad de las cosas es que en derecho, plazo y oportunidad es exactamente lo mismo. El plazo es la oportunidad para ejercer un derecho o cumplir una obligación. En consecuencia, la distinción que hace la Superintendencia de Medio Ambiente entre plazo y oportunidad no tiene sentido jurídico alguno. Si resulta que la totalidad de los cargos han sido formulados y la sanción ha sido impuesta por no haber realizado una conducta dentro de cierto plazo y la misma resolución determina que ese plazo no existe, la verdad de las cosas es que la resolución pierde sustento y lo único que cabe es absolver a mi representada. Pero analicemos, yendo al fondo de la cuestión, ¿por qué es que no existe la infracción que aquí se le ha imputado a Mineros Pelambres? En primer lugar, ha quedado claro que la naturaleza de las obligaciones en materia arqueológica que imponía la resolución de calificación ambiental, esa naturaleza hacía imposible la determinación de un plazo determinado para la ejecución de esas obligaciones. Se trataba de un proceso complejo con la interacción entre la empresa, las autoridades, los especialistas, los centros de estudio, en procesos de evaluación que no dependían únicamente de Mineros Los Pelambres, en una serie de actos complejos que dependían unos de otros y con plazos que no podía determinarse con anterioridad. Si los arqueólogos de la Universidad de Chile determinaban que era más necesario un tiempo más prolongado para efectuar el análisis completo del material arqueológico hallado y que no podía procederse a la difusión antes de concluir ese análisis, pues bien, las medidas de difusión no podían procederse hasta que ese análisis fuera diligente y completamente realizado. La verdad de las cosas es que si de editar un libro se trataba, para la Minera Los Pelambres resultaba muy fácil pescar unos cuantos análisis preliminares y unas cuantas fotos y editar un libro. Si de construir una sala de exhibición, bastaba construir una sala de exhibición en el Fondo Monte Aranda, colocar unas cuantas piezas, inaugurarla y recibir público. Pero la verdad de las cosas es que aquí cada uno de los plazos se fue realizando de mano de la autoridad para que fueran los procesos cumplidamente acabados. Un buen ejemplo de las limitaciones a las cuales se encontraba y se encuentra sometida Minera Los Pelambres en esta materia es lo que está sucediendo hoy día en el Fondo Monte Aranda. Hoy día, desde hace un buen tiempo, están todos los bloques con los petroglifos ubicados adentro del Fondo Monte Aranda, almacenados en estas cajas protegidas. 50 de estos bloques han sido ya colocados con la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales en su ubicación final. Están todos los senderos construidos, está todo habilitado y para colocar estos bloques en la ubicación final dentro de estos senderos. Sin embargo, el resto de los bloques no han podido ser ubicados porque el Consejo de Monumentos Nacionales quiere adquirir la certeza de que su ubicación final es la óptima. Y mientras no adquiera el Consejo de Monumentos Nacionales esa certeza de que la ubicación final es la óptima, Minera Los Pelambres no puede ubicar esos bloques en el destino final. Y por mucho que nos hubiera gustado estar aquí formulando este alegato con los bloques ubicados en su ubicación final, esa ubicación final no depende de Minera Los Pelambres. Ahora, la naturaleza compleja del proceso y el avance efectivo que se ha realizado ha sido reconocida por el mismo Consejo de Monumentos Nacionales a cuya tuición está encargado el proceso. Y con la autorización del Ilustre Tribunal, leo un oficio que envía el Consejo de Monumentos Nacionales en el año 2011 al Servicio de Evaluación Ambiental de la Cuarta Región, en el cual señala que, en cuanto a la consulta general sobre el nivel de cumplimiento, el rescate de los sitios está avanzando y los bloques rescatados están bien resguardados. Como se ha señalado, el análisis de los materiales está en curso. Es un proceso que ha sido orientado por nuestra entidad y va bien encaminado. La puesta en valor museológica del patrimonio arqueológico, sala de exhibición y parque rupestre está en su fase inicial, pero en curso también. En su informe a este ilustre tribunal, la Superintendencia de Medio Ambiente
intenta crear la idea de que aquí Minera de los Pelambres ha estado en un permanente conflicto con las autoridades que supervisaron este proceso, desatendiendo las instrucciones que emanaban del Consejo de Monumentos Nacionales, no entregando la información que era requerida, etc. Y efectúa en sus escritos largas citas a una serie de oficios emanados de la autoridad. Ahora, si se examinan bien esas citas, se pueden efectuar dos conclusiones que son evidentes. En primer lugar, ninguna de esas citas manifiesta un reproche o reparo por parte del Consejo de Monumentos Nacionales. Son simplemente requerimientos de información que efectúa habitualmente una entidad fiscalizadora al sujeto fiscalizado. No hay reproche alguno, simplemente solicitan informes de esto, informes de aquello, que se envíe tal información, que se envíe otra, pero no hay nunca un reproche de que cierta información no hubiera sido entregada. La segunda constatación que se puede hacer es que todas estas citas seleccionadas por la Superintendencia de Medio Ambiente corresponden al año 2013, después de que la Contraloría Regional había ordenado al Consejo de Monumentos Nacionales instruir una investigación para determinar si se había incurrido o no en falta en la fiscalización de este proyecto. Y evidentemente es natural una actitud durante el año 2013, con el conflicto desatado, más defensiva y más cautelosa del Consejo de Monumentos Nacionales. En consecuencia, en primer lugar, el plazo que construye la Superintendencia de Medio Ambiente no existe. Pero en segundo lugar, ese plazo fue constatado que no existe por todos los órganos que precedieron a la Superintendencia de Medio Ambiente en la fiscalización del proyecto, en todas las autoridades sectoriales y ambientales que actuaron con anterioridad a ella. Y fundamentalmente son tres autoridades. En primer lugar, el Consejo de Monumentos Nacionales, al cual ya no hemos referido. En segundo lugar, el Servicio de Evaluación Ambiental de la Cuarta Región, que tenía a su cargo, hasta la instalación de la Superintendencia de Medio Ambiente, la fiscalización del cumplimiento de la resolución de calificación ambiental que se dice incumplida. Y en tercer lugar, el Consejo de Defensa del Estado, que tenía a su cargo el resguardo de los intereses patrimoniales y extrapatrimoniales del Estado, entre los cuales estaba el patrimonio arqueológico, y le correspondía ejercer las acciones de responsabilidad por daño ambiental en caso que ese patrimonio arqueológico hubiera sido dañado. Pues bien, en el escrito de reclamación se citan todos los pronunciamientos de estas tres entidades que de manera uniforme reconocen que la obligación de las medidas de difusión, de puesta en valor de difusión, no estaba sujeta a un plazo determinado. Y lo que plantean es la forma por la cual se puede hacer, mediante distintas alternativas, el establecimiento de un plazo determinado. Pero todos reconocen y constatan de que esta obligación no estaba sujeta a un plazo determinado. La Superintendencia de Medio Ambiente intenta distorsionar el argumento a este respecto de Minera de los Pelambres y sostiene que ninguna de esas autoridades tenía la facultad de modificar la resolución de calificación ambiental. Pero Minera de los Pelambres no está sosteniendo que esas autoridades han modificado la resolución de calificación ambiental, todo lo contrario, está sosteniendo que esas autoridades que tenían por objeto fiscalizar el cumplimiento de esa resolución entendieron explícitamente que ésta no imponía un plazo determinado para la ejecución de estas medidas. Te dan su tiempo, señor abogado. Muchas gracias. Voy a... En cuanto a la confianza legítima, muy brevemente, en cuanto a la confianza legítima, la Superintendencia sostiene que esta parte no podría haber confiado en la confianza en los actos de estas autoridades, porque estas autoridades, los actos de esta autoridad habrían sido irregulares o fuera de su competencia. Y la verdad de las cosas es que sostiene que no podría haber confiado porque ya la Contraloría de la República, General de la República, el año 2006, habría advertido que había desautorizado estos pronunciamientos de estas autoridades. Y realiza algo que es verdaderamente inaceptable, señor Ilustrísimo Tribunal, que es que efectúa una cita, empieza citando un proceso y un informe del año 2006 para luego reproducirlas y transcribir las conclusiones del dictamen del año 2012, como si fueran las conclusiones del año 2006. La verdad las cosas es que el dictamen de la Contraloría Regional del año 2006 no contiene ningún reproche, ninguna desautorización a estas facultades, a estas aseveraciones. Luego se repite
reiteradamente el argumento de que en realidad el plazo estaría dado por una frase que se contiene en un documento en que se dice que el parque rupestre debería estar habilitado con la antelación necesaria para recibir los bloques de petroglifos. Y la verdad de las cosas es que nosotros no podemos entender sinceramente cómo se deduce un plazo ahí. Lo único que está diciendo la frase es que los bloques no pueden ser trasladados al parque rupestre antes de que el parque rupestre esté habilitado, pero no está fijando un plazo para la habilitación del parque rupestre. En consecuencia, cuando una y otra vez se cita esta frase como argumento de que ahí se está estableciendo un plazo, resulta incomprensible. El parque rupestre efectivamente fue habilitado y estuvo habilitado antes de que los bloques del rupestre fueran trasladados al fondo Mauro. Finalmente, la verdad las cosas, para concluir, ilustrísimo tribunal, resulta que la postura de la Superintendencia de Medio Ambiente es verdaderamente incoherente, porque si fuera cierto que se estableció un plazo, si fuera cierto que aquí se ha estado ante todos los órganos fiscalizadores una infracción flagrante de las obligaciones medioambientales desde el año 2008, resulta que la infracción estaría prescrita y que la Superintendencia de Medio Ambiente carece de competencia para instruir un proceso a su respecto. Nosotros sostenemos que, que eso no es efectivo, porque no había un plazo. Pero si se establece que hay un plazo, esa es la sanción, el resultado ineludible. La Superintendencia de Medio Ambiente plantea que no estaría prescrita la sanción porque aquí se trata de una omisión y que mientras la omisión no sea corregida, mientras no se realice el acto contrario, el plazo de prescripción no empieza a correr. Pero la verdad de las cosas, el Ilustrísimo Tribunal, es que aquí la Superintendencia sostiene que hay un plazo y que hay una conducta que debió ser realizada dentro de ese plazo. En consecuencia, transcurrido el plazo sin que se realice la conducta, es evidente que ahí se comete la infracción y empieza a correr el plazo de prescripción para aplicar esa sanción. Por estas consideraciones y las demás que están incluidas en nuestro escrito de reclamación, solicito al Ilustre Tribunal acoger en todas sus partes la reclamación, porque no se ha cometido ninguna infracción y en protección del principio de confianza legítima en estos pronunciamientos explícitos de estas autoridades y en consecuencia acoger en todas sus partes el reclamo. Muchas gracias. Gracias, señor abogado. Puede comenzar su alegato el abogado de la Superintendencia por el tiempo anunciado. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de su señoría ilustre y en representación de la Superintendencia de Medio Ambiente, vengo a hacer alegato en estos autos sobre reclamo de legalidad, solicitando desde ya el rechazo del presente reclamo con costa, atendido los argumentos que procede a exponer. Y el alegato de esta superintendencia se va a centrar en 4 puntos, profundizar en 4 puntos, referidos a la existencia de una oportunidad en el cumplimiento de las obligaciones, la confianza legítima, la prescripción y la gravedad de la infracción. Solo a modo introductorio, su señoría ilustre, quisiera señalar que aquí Minera Los Pelambres ha señalado que la superintendencia ha intervenido intempestivamente en un proceso de gran envergadura y complejidad que ha sido tutelado por el Consejo de Monumentos Nacionales y su actuar ha sido ilegal. Sin embargo, eso no es así, su señoría ilustre. Han pasado casi 10 años desde la resolución de calificación ambiental de Minera Los Pelambres y hoy aún no están listas las medidas de mitigación y compensación del patrimonio arqueológico. A lo menos existen entre 10 y 15 oficios del propio Consejo de Monumentos Nacionales que dan cuenta de pérdida de bloque, de problemas con los informes, de malos registros, y además, su señoría ilustre, hubo una auditoría ambiental de la propia Contraloría Regional de Coquimbo que terminó por sancionar a 2 funcionarios del Consejo de Monumentos Nacionales justamente por no supervigilar y controlar este proceso. Sobre la base de esta introducción quisiera, en primer lugar, tocar el primer tema. Acá existe una oportunidad para el cumplimiento de las obligaciones. ¿Y por qué la superintendencia ha diferenciado la palabra oportunidad con plazo? Porque lo propio del plazo es la certidumbre. Y acá la oportunidad era durante la etapa de construcción del proyecto. Y Minera Los Pelambres perfectamente no pudo, a lo mejor nunca haber hecho el proyecto, por lo tanto era un incierto. Y por lo tanto, por eso se prefirió hablar de la palabra oportunidad. Sobre la base de eso, señora ilustre, la evaluación ambiental señaló expresamente cuál era esa oportunidad. Y voy a partir citando el anexo 8.5 del estudio de impacto ambiental, donde cuando se habla de la implementación del parque rupestre en el Fondo Monteranda, la propia Minera Los Pelambres señala que estará en funcionamiento y acondicionado con la antelación necesaria para recibir el patrimonio arqueológico procedente de los rescates. Y esa misma frase está repetida en el Plan de Manejo de Arqueología en el ICE. Si bien es cierto, esta oportunidad no parece tan precisa, la resolución de calificación ambiental sí lo fue. Y no hay un punto oscuro y dudoso en esta oportunidad. En el considerando 10º de la resolución de calificación ambiental, donde salen las obligaciones relativas al patrimonio arqueológico, dice que el titular implementará durante la etapa de construcción del proyecto las siguientes medidas de mitigación y compensación, donde se señalan después las medidas. ¿Y qué pasó? Por un hecho voluntario de Minera Los Pelambres, el 28 de octubre del 2008,
comunica el término de la etapa de construcción. Y hace esta comunicación pasando por alto que no había cumplido ninguna de las medidas de mitigación y compensación en materia arqueológica. Es decir, un hecho voluntario de la propia minera de Los Pelambres, sabiendo que estaba esta obligación referida a la etapa de construcción, la da por cerrada sin cumplir estas obligaciones. No estaba listo el parque rupestre y empezaron a llevar los bloques a un acopio temporal no autorizado. Para nosotros, para la Superintendencia de Medio Ambiente, es claro que en la etapa de construcción tenían que estar estas medidas y nunca estuvieron. Pero no solo para la Superintendencia de Medio Ambiente, sino que la Contraloría Regional de Coquimbo fue clarísima, su señoría ilustre, en señalar que Minera Los Pelambres había incumplido sus obligaciones. Y quiero citar el mencionado informe de seguimiento número 19, que es del año 2006. Es verdad, pero ahí todavía no se termina la etapa de construcción. El informe más importante es el de mayo de 2012. ¿Y qué dice este informe? Quiero citar textual, su señoría ilustre, porque es bastante claro y habla por sí solo. Corresponde señalar que la RCA número 38 no consideraba que los bloques extraídos desde el fondo El Mauro quedasen acopiados mientras se construía el parque rupestre, sino que especifica que este parque debería estar acondicionado con la antelación necesaria para recibir el material arqueológico procedente de los rescates. Después dice, resulta necesario especificar que si bien existe conocimiento del citado centro de acopio temporal, dicha iniciativa no se ajusta a las consideraciones y exigencias establecidas en la RCA. Además, su señoría ilustre, esta es la cita más importante de esta auditoría ambiental que hizo la Contraloría. Dado que la RCA número 38 no ha sido modificada, manteniendo así su vigencia, es posible establecer que Minera Los Pelambres no ha cumplido con los acuerdos sobre este tema, lo que implica que, a su vez, no ha afectado los traslados de los bloques hacia el Monte Grande como especifica la misma. Por lo tanto, su señoría ilustre, para esta superintendencia, al igual que para la Contraloría General de la República, aquí había una oportunidad. Esa oportunidad era durante la etapa de construcción del proyecto. Minera Los Pelambres cierra la etapa de construcción con todas las medidas de mitigación y compensación pendientes. Por lo tanto, para esta superintendencia es claro que había una oportunidad. Minera Los Pelambres dice que no hay un plazo, pero parece lógico que han pasado más de 10 años y todavía no están todas las medidas de mitigación y compensación, que han pasado casi 6 años de operación del proyecto y todavía no están listas esas medidas. Para esta superintendencia no es claro y esa infracción está claramente comprobada con el tenor literal de la RCA. En segundo lugar, respecto a la confianza legítima, su señoría ilustre. Minera Los Pelambres señala que hay una serie de actos de autoridad que le infunden confianza legítima y que por lo tanto esta superintendencia sancionar estas infracciones estaría incurriendo en una ilegalidad. Y esta confianza legítima va por dos temas. La confianza legítima respecto a la localización del parque rupestre y la sala de exhibición, y la confianza legítima porque varias autoridades decían que no había un plazo asociado. Y quiero referirme en primer lugar a la confianza legítima respecto a la localización del proyecto. Como sabemos, la RCA les obligaba a hacer este parque rupestre y sala de exhibición en el fondo Monte Aranda. Pero el año 2011, Minera Los Pelambres hace una consulta de pertinencia para poder cambiar esta medida de compensación y hacer un centro de investigación en el fondo Tipay. Más o menos en el año 2012, se le responde esta consulta de pertinencia diciendo que esta modificación no involucra un cambio de consideración. Pero quiero probar, su señoría ilustre, que este acto no infunde confianza legítima. La confianza legítima tiene 3 requisitos de acuerdo a la doctrina de jurisprudencia. En primer lugar, que tiene que haber buena fe, que es lo más importante. Tiene que ser un acto susceptible de producir confianza legítima y una expectativa verosímil razonable de la persona que se le dirige el acto. Y acá, con un simple ejercicio que voy a mostrar en la pantalla, se va a demostrar que no hay confianza legítima. La RCA número 38 les decía, tengan listas las medidas cuando en la etapa de construcción del proyecto. Minera Los Pelambres, voluntariamente, sabiendo que no estaban listas las medidas, da por cerrar la etapa de construcción el 28 de octubre del 2008. ¿Cuándo se hace la consulta de pertinencia? El 3 de agosto del 2011, es decir, 3 años después de que debía haber cumplido sus obligaciones. Es decir, hace la consulta de pertinencia en un estado de antijuridicidad. ¿Cuándo se le contesta la pertinencia? El 16 de enero del 2011. Claramente, su señoría ilustre, acá, ¿cómo va a infundir confianza legítima un acto, una consulta de pertinencia que quiere cambiar una medida de compensación que debió haber cumplido 3 años antes de la consulta de pertinencia? Además, su señoría ilustre, el dictamen 80.276, si es que hubo confianza legítima, le duró solo unos meses la confianza legítima, porque el dictamen de 26 de diciembre del 2012 señaló expresamente que las consultas de pertinencia no son susceptibles de modificar una RCA. Y acá no hay una expectativa razonable y verosímil, porque este dictamen, 80.276, no es una innovación de la Contraloría General de la República, porque ya había antecedentes del año 2003 de que se había adoptado este criterio. Y aquí yo cito, y traje el dictamen número 20.477, del año 2003, mucho antes que incluso la RCA.
que decía, de esta manera, y leo con su permiso, señoría ilustre, las modificaciones de proyecto solo pueden materializarse previa evaluación de su impacto ambiental y esta última evaluación que debe traducirse en una resolución de calificación ambiental. Es decir, el dictamen no innovó, solamente tradujo un criterio que venía desde el año 2003. Y Minera Los Pelambres, que tiene alrededor de 15 RCA, cuyo propietario es Antofagasta Mineral en un 40%, tiene 5 RCA más, tiene experiencia en la evaluación ambiental. Por lo tanto, debía conocer que la Contraloría desde el año 2003 venía con este criterio y, por lo tanto, ¿cómo le va a infundir una expectativa razonable la consulta de pertinencia? Respecto a la confianza legítima, ahora respecto al plazo. Minera Los Pelambres señala que hay 3 actos que le infunden confianza legítima porque hay autoridades que dicen que no hay un plazo asociado. Esos actos son el ordinario 4832 del Consejo de Monumentos Nacionales dirigido a la Dirección Regional del CEA Coquimbo, el ordinario 5427 del Consejo de Monumentos Nacionales dirigido a la Contraloría General de Coquimbo en el ámbito de esta auditoría ambiental que se hizo al caso, y el ordinario del Consejo de Defensa del Estado, el número 3887, también dirigido al CEA Coquimbo en relación al seguimiento de este proyecto y una serie de denuncias ciudadanas que se interpusieron. Con el mismo ejercicio voy a probar que no hay confianza legítima. La RCA de 38 señalaba que durante la etapa de construcción tenía que estar, ¿no es cierto?, las medidas que no estaban. Minera Los Pelambres, el 28 de octubre del 2008, cierra la etapa de construcción sabiendo que no estaban adoptadas las medidas. ¿Cuándo es el ordinario del Consejo de Monumentos Nacional? El primero, el 1 de septiembre del 2011. Vuelvo a repetir, más de 3 años desde que se debía haber cumplido las medidas, aparece este ordinario que dice que no había un plazo. Segundo ordinario, el 30 de septiembre del 2011. También 3 años desde que debían haberse cumplido las medidas. Tercer ordinario, 24 de mayo del 2013. Casi 5 años desde que se debían haber cumplido las medidas y no se cumplieron. No hay buena fe, su señor ilustre, de nuevo, porque todos estos pronunciamientos fueron dados en una época donde ya habían 3 años de incumplimiento. Además, su señoría ilustre, uno de los requisitos de la confianza legítima, como señalé anteriormente, es que el acto sea susceptible de producir esta confianza. Y ninguno de estos actos lo es. Primero, ninguno de los actos va dirigido a Minera Los Pelambres. Todos los actos van dirigidos a otros organismos públicos. En segundo lugar, ninguno de esos 3 actos son actos administrativos terminales, son actos administrativos trámite que se encasillan en procesos de pertinencia, en procesos de la investigación de la Contraloría que terminó por decir que Minera Los Pelambres estaba incumpliendo, y por lo tanto, como no son actos administrativos terminales, no tienen un componente decisorio que lleve a crear confianza legítima en Minera Los Pelambres. Y más importante, ninguno de los 3 órganos es competente para interpretar una resolución de calificación ambiental. El Consejo de Monumentos Nacionales y el Consejo de Defensa del Estado lo es. Acá la ley y la Contraloría General de la República señala expresamente que el único que puede interpretar una RCA es el director ejecutivo del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Por lo tanto, aquí no hay un acto susceptible de producir confianza legítima y además no hay buena fe, porque todos se produjeron 3 años después de que debían haber cumplido las medidas y no estaban listas. En tercer lugar, su señoría ilustre, quisiera referirme a la prescripción. Compañía Minera Los Pelambres señala que si es que se estima que hay incumplimiento, estos estarían prescritos. ¿Por qué? Porque si se cerró la etapa de construcción en el año 2008, el 28 de octubre del 2008, ahí se hubiera consumado, ¿no es cierto?, la infracción y se hubieran haber contado los 6 meses que en ese tiempo regían para la infracción y por lo tanto ya los 6 meses estarían claramente, ampliamente superados y la superintendencia tampoco tendría las competencias. Pero para esta superintendencia no es así, su señoría ilustre. Y la primera reflexión que quiero hacer al respecto es que acá fue Minera Los Pelambres en un acto voluntario que cerró la etapa de construcción, sabiendo que no estaban listas las medidas, sabiendo que la RCA le exigía que en esa etapa tenían que estar listas. Es lógico, su señor ilustre, que un acto voluntario y un acto negligente de Compañía Minera Los Pelambres determine cuándo empieza a correr el plazo de prescripción y cuándo este termina. Para esta superintendencia no. Porque hasta el día de hoy, su señoría ilustre, los deberes de protección y difusión del patrimonio arqueológico hasta el día de hoy se siguen incumpliendo. Hasta el día de hoy no están listas todas las medidas de mitigación y compensación. Hasta el día de hoy está vigente la RCA. No se ha modificado, no se ha dejado sin efecto. Es decir, tenemos una RCA vigente, un incumplimiento que hasta el día de hoy sigue insistiendo. Y aquí aplica jurídicamente una figura que se llama infracción administrativa de carácter permanente, que ha sido reconocida por la jurisprudencia y por la doctrina española. Y quiero citar solamente un fallo del Tribunal Español que se dictó sobre la base de la Ley de Procedimientos Administrativos Sancionadores de España, que como sabemos es lo que se usó para hacer la ley de la SEC y la ley nuestra, y dice lo siguiente:
Leo textual porque es bastante clarificador y con su venia lo leo. Esta sentencia del Tribunal Español Superior de Justicia es la número 3045 del 2011 que dice: es totalmente pacífico en la doctrina jurisprudencial que en el ámbito administrativo sancionador existen las denominadas infracciones de naturaleza permanente, las cuales se caracterizan, esto es lo importante, porque la conducta constitutiva de un ilícito se mantiene durante un espacio prolongado de tiempo. ¿Y qué es lo que implica esto? Lo que implica que el plazo de prescripción no se inicia al no haber cesado la situación de infracción perseguida. Es decir, su señoría ilustre, acá hay dos fechas importantes. Y la doctrina llama la primera fecha la fecha de consumación, que es cuando Minera Los Pelambres cerró la etapa de construcción sin haber cumplido con estas medidas. Y una fecha de terminación de la infracción, que sería cuando Minera Los Pelambres cumpliera. Por lo tanto, si hasta el día de hoy falta todavía algunas obligaciones por cumplir de Minera Los Pelambres, en muchas de ellas ni siquiera empieza a correr el plazo de prescripción. Además, su señoría ilustre, quisiera señalar que adoptar la teoría de prescripción que está señalando acá Minera Los Pelambres trae dos consecuencias negativas bastante graves. En primer lugar, la consecuencia negativa es que todas las obligaciones de Minera Los Pelambres respecto al patrimonio arqueológico estarían prescritas y su cumplimiento solo dependería de la buena voluntad de la empresa. Y en segundo lugar, su señoría ilustre, hay que también aterrizar esto en la realidad. Las resoluciones de calificación ambiental que tienen medidas de mitigación, compensación y reparación y otras medidas están estructuradas sobre imponerle obligaciones de hacer a los titulares, obligaciones de hacer que no van asociadas a una fecha exacta, porque como sabemos la etapa de construcción y etapa de operación depende de la empresa cuando lo hace. Y por lo tanto, si adoptamos la teoría de prescripción de Minera Los Pelambres, esta superintendencia tendría 3 años para fiscalizar todas las obligaciones de hacer de todas las resoluciones de calificación ambiental, porque si no, en los casos que hubiese incumplimiento, estarían todas prescritas de aquí a 3 años. ¿Es lógico? Acá no estamos hablando de obligaciones civiles, señoría ilustre, estamos hablando de obligaciones de carácter medioambiental, donde existen impactos ambientales que de incumplirse las obligaciones pueden generar incluso daño ambiental irreparable, sobre todo en el componente arqueológico donde el daño ambiental irreparable es aún más importante. Por lo tanto, señor ilustre, para esta superintendencia hay incumplimientos, no han prescrito, porque hasta el día de hoy se sigue en un estado de antijuridicidad. La doctrina y la jurisprudencia han reconocido esta figura de infracción administrativa de carácter permanente que obligarían que el día de hoy Minera Los Pelambres fuese sancionada y por lo tanto la conducta de esta superintendencia es legal. Finalmente, su señoría ilustre, me gustaría referirme a la gravedad. Minera Los Pelambres señala que esta superintendencia cometió un error al calificar de grave las infracciones, porque aquí no había una prueba del mal estado de las bloques, ni tampoco se había probado que la pérdida del bloque número 25 del sitio arqueológico Maú número 26 produjeron perjuicio, porque ya se había registrado toda la información y por lo tanto da lo mismo que se hubiese perdido el bloque. Y esto no es así, su señoría ilustre. Aquí, en primer lugar, todas estas medidas de mitigación y compensación se pusieron en la RCA porque en la evaluación ambiental se identificó que uno de los impactos más importantes era el impacto arqueológico. Y desde un inicio, Minera Los Pelambres mostró una conducta negligente al respecto. Y quiero probarlo y voy a llevarlos a la línea de base. Si ustedes se fijan en la línea de base, en el estudio de impacto ambiental, la minera declaró que existían 54 sitios arqueológicos, 21 de ellos que registran arte rupestre. Después en el ICE aumenta. Dice que hay 63 sitios arqueológicos y 27 de ellos con arte rupestre. Después el plan de mitigación y compensación denominado Tranque de Relaves del Maule fase 3 y 4, que es del 2005, un año después de la RCA, dice que hay 26 nuevos sitios arqueológicos con arte rupestre. Cuando se finalizó la etapa de construcción en el año 2012, también agregó 12 nuevos sitios arqueológicos con arte rupestre. Y el año pasado, el 16 de octubre, cuando Minera Los Pelambres envió un informe a la superintendencia, reconoció que existían 106 sitios arqueológicos y 56 de ellos con arte rupestre. Si se dan cuenta, la diferencia entre el estudio de impacto ambiental y lo último informado el año pasado ya es casi el 50% más de sitios. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esta línea de base es incompleta y por qué esta línea de base se fue completando durante el tiempo? Y aquí la respuesta, su señoría ilustre, también la Contraloría Regional de Coquimbo, que es bastante clara al respecto, y también con su venia la voy a citar porque habla por sí sola. Como puede apreciarse de lo expuesto, la arqueóloga doña Andrea Sinifront arribó a 2 grandes conclusiones. A, que no debía intervenirse el área, y B, si la idea de la empresa era continuar con el proyecto, debía ampliarse la línea de base y definir las medidas de resguardo. En ese contexto, la empresa privada Minera Los Pelambres y la CAC, que fue la que la asistió, tomaron el informe de la arqueóloga a aquello que le garantizaría el éxito del estudio a ser sometido a EIA. Ahí debía decir CIA, pero en el fondo la misma Contraloría pone EIA.
Por lo tanto, señor ilustre, acá se ocultaron conclusiones de la misma arqueóloga contratada que había señalado que había una línea base incompleta. Pero ¿dónde se muestra la negligencia de Minera Los Pelambres? Cuando en el proceso de evaluación ambiental los organismos le dicen: ojo, Minera Los Pelambres, aquí hay un problema con la línea de base. ¿Y qué dice el adenda 2, el anexo 48 del apartado de arqueología? Minera Los Pelambres, conociendo esta situación, ¿qué dice? El titular estima que no existe información incompleta relevante en el área del proyecto integral de desarrollo que se deba completar. Es decir, claramente para esta superintendencia esto refleja una conducta negligente respecto a la preservación y conservación de este patrimonio arqueológico. Además, su señoría ilustre, hasta el día de hoy sigue perdida una pieza, un bloque, el bloque número 25 del sitio MAU número 26, y había otro sitio perdido que era el sitio 10 del sitio MAU número 39, que apareció recién en septiembre del año pasado. Minera Los Pelambres señala que esto no es importante porque igual, aunque esté perdido el bloque, se logró registrar la información. Pero eso no es así, su señoría ilustre. De hecho, esta conclusión contradice lo que ellos mismos dijeron en la evaluación ambiental. Y quiero citar el ICE. Cuando ellos presentan el plan de manejo de arqueología, ellos es verdad, distinguen. Hay sitios registrables y sitios rescatables. Pero al final, en el cuadro, ellos dicen: todos los sitios que se califiquen en alguna de estas categorías llevan implícito su preservación con el objeto de evitar la eliminación y desaparición de los bienes culturales, estudiándolos, restaurándolos y poniendo en valor. No da lo mismo entonces que se haya perdido un bloque. Acá ellos mismos dicen que lo más importante, en cualquiera sea sitio registrable o rescatable, tienen que preservarse. Además, su señoría ilustre, para esta superintendencia, el Consejo de Monumentos Nacionales, que estuvo tutelando este proceso, fue claro en señalar varios incumplimientos de la compañía en relación al cuidado de estos sitios. Y voy a citar rápidamente una cita extractada rápidamente de algunos oficios del Consejo de Monumentos Nacionales. El primero, el 2752 del año 2013, ¿qué dice? Respecto del acopio provisorio temporal, dice: la estructura donde están es una instalación de madera que a la fecha de la visita se encuentra sin techo. Se abrieron un par de cajas para ver el estado de los bloques y se constató la condensación de los mismos. Se observó que el petroglifo identificado con código MAU 30 no está embalado. Además, se señaló que ciertos bloques para su sacado se partieron. Se señaló además que existen 2 bloques de los sitios MAU 17 y 26 que aún no aparecen. Otro oficio, el 2945 del 2013, señala: persisten las dudas sobre el número total de bloques a instalar en el Fundo Monte Aranda, porque existen 2 petroglifos comprometidos que hasta aún están perdidos. Ordinario 3493 también del año 2013, ¿qué dice? Se encuentra repetido el bloque MAU número 30, existen nuevos petroglifos de los cuales este Consejo no tiene registro, existen nuevos 2 petroglifos que están dentro de la cota de inundación no informados, y dice: por lo tanto, considerando que el mayor problema para el seguimiento de este proyecto ha sido la falta de entrega de informes finales por parte de Minera Los Pelambres a este Consejo, se solicita entregar un documento consolidado. Es decir, el propio Consejo que estaba tutelando y supervigilando este proceso de gran envergadura y complejidad señaló que aquí habían problemas. Había un sitio de acopio temporal que estaba sin techo, habían problemas con los registros, habían bloques perdidos. Para esta superintendencia aquí no se está descontextualizando el oficio es claro, lo señala con sus propias palabras, que hay problemas con la conservación y con el cuidado del patrimonio arqueológico. Y todas estas conductas que vienen desde el estudio de impacto ambiental de una línea de base incompleta no hace más que demostrar la gravedad de esta infracción. Recordemos, su señoría ilustre, que aquí se califica grave por el incumplimiento grave de las medidas que tienden a minimizar un efecto adverso de un proyecto. Y acá, su señoría ilustre, la relación de causalidad ya la hizo la evaluación ambiental. La evaluación ambiental identificó que aquí había un riesgo respecto al patrimonio arqueológico. Por lo tanto, impuso medidas. Si yo incumplo las medidas, evidentemente se va a afectar el patrimonio arqueológico y no es necesario hacer una nueva prueba de relación de causalidad. Y acá, con toda la conducta negligente que se mostró en estas pocas láminas, se muestra que Minera Los Pelambres no tuvo el cuidado y no tuvo la conservación del patrimonio arqueológico como lo debía tener. Más aún, no cumplió las medidas cuando debía cumplirlas, que era la etapa de construcción del proyecto. Para finalizar, su señoría ilustre, quisiera señalar, Minera Los Pelambres señala que fue una sanción desproporcionada, porque fueron 2.595 unidades tributarias anuales. Solo señalar que el marco infraccional de la Superintendencia para Infracciones Graves va hasta 5.000 UTA, e incluso la clausura. Y acá la sanción estuvo en el 50%, o sea, bastaba muchas más unidades tributarias mensuales para llegar al tope. Además, señor ilustre, una simple reflexión. Si tenían que estar estas medidas implementadas hasta la fase de construcción, el 2008, cuando la cerró voluntariamente Minera Los Pelambres, ha funcionado 6 años, operado 6 años, incumpliendo su RCA.
Si ellos hubiesen cumplido estrictamente lo que decía la RCA, hasta el día de hoy no podían haber cerrado la etapa de construcción porque no estaban listas las medidas. Acá la superintendencia no niega que son procesos complejos, que son procesos donde los especialistas toman su tiempo en evaluar estos bloques, pero entonces, ¿para qué cierra la etapa de construcción? ¿Para qué empieza la operación si sabe que estas medidas tenían que estar listas en la etapa de construcción? ¿Acaso, señoría ilustre, han pasado 6 años donde han operado con las medidas pendientes? 6 años de utilidades que claramente, su señoría ilustre, podrían superar la multa más alta que pasará a esta superintendencia. Y finalmente, señalar solamente que este proceso de gran complejidad, de gran envergadura, se esperaba que Minera Los Pelambres pudiera asumirlo y cumplir estrictamente con su RCA, pero no que esta gran complejidad, no que esta gran envergadura fuera una justificación para cumplir sus obligaciones ambientales respecto a una RCA que vimos que a todas luces era bastante clara. Muchas gracias, señoría ilustre. Gracias, señor abogado. Puede comenzar su alegato el abogado del Comité de Defensa del Pueblo de Caimanes. Muchas gracias. Anunciado. Muchas gracias, su señoría ilustre. La verdad es que para la comunidad de Caimanes, la llegada de Minera Los Pelambres fue desde el comienzo el anuncio de un desastre anunciado en todos los sentidos imaginables, y este es solo uno más de los aspectos en donde efectivamente ese desastre se ha concretado. Minera Los Pelambres señala que fue víctima de una batería judicial que le paralizó el proyecto entre el año 2007 y 2008, y aparentemente eso sería una de las razones por las cuales no cumplió con estas obligaciones. Ya que el tema se tocó, simplemente quisiera hacer presente que esa batería de recursos judiciales ha tenido éxito no solo por la paralización en esos años o en ese periodo del proyecto, sino simplemente porque, por ejemplo, el tranque El Mauro, tal cual, que es lo central en esta situación, hoy día está declarado como obra ruinosa, por una sentencia que ha sido dictada hace poco tiempo atrás. Pero entrando al tema concreto, que es este incumplimiento, y que es, como digo, uno de los muchos en donde Minera Los Pelambres ha mostrado una total falta de sensibilidad en relación a sus propias obligaciones con la RCA y una conducta reiterada de ocultar información, tal como lo ha señalado hace un momento atrás el abogado de la superintendencia. En este caso concreto, yo lo que quiero señalar es que las cosas de pronto se pueden ver con mucha más simplicidad que las 11 cajas de documentos que Minera Los Pelambres envió a la Superintendencia de Medio Ambiente y los 7 DVDs que entregó. Porque las cosas son, en definitiva, lo que son, y no más que eso. ¿Qué es una RCA? En buenas cuentas, es un gran contrato en donde una empresa que va a intervenir en el medio ambiente y que va a intervenir en comunidades y que va a afectarlas de una u otra forma, se compromete voluntariamente, entre otras cosas, a adoptar determinadas medidas de mitigación y compensación. Eso es. Y como cualquier obligación que se asume, requiere la buena fe. Aquí, en este caso concreto, la obligación, y lo que voy a decir ahora es importante porque lo voy a retomar a propósito de la prescripción, la obligación general que se adoptó era proteger el patrimonio arqueológico. Es una obligación general, amplia, que obviamente se traduce en obligaciones más específicas y más pequeñas, o no más pequeñas, sino más específicas. ¿Cuáles? Construir el parque rupestre, habilitar una sala de exhibición, habilitar una sala histórica, editar un libro, etc. Pero es una obligación general de protección del patrimonio arqueológico. Si se va a intervenir del modo que se iba a intervenir, efectivamente, y habiendo petroglifos, y habiendo arqueología absolutamente valiosa, de valor realmente incalculable, la obligación era razonablemente esa, protegerlo. Y la medida de mitigación estaba establecida. Evidentemente, cuando la minera Los Pelambres asume esta obligación, sabe de qué se trata. No puede decir una empresa de esta envergadura, con este patrimonio, con este acceso a profesionales de primer orden, que no sabía a qué se estaba comprometiendo. Quiero recordar que esa obligación es una obligación que asume voluntariamente la minera y la propone. En esa obligación se nos dice no hay plazo. Quiero recordar que las estructuras de las obligaciones suponen algún tipo de oportunidad o plazo.
voy a hacerlo como un ejemplo muy sencillo, pero si una persona compra algo y el otro dice, mira, yo te pago el precio, ¿cuándo? No sé, no tengo plazo. Eso no da ni siquiera para obligación natural, su señoría, ni siquiera. La obligación como tal lleva incorporado implícitamente y en todos los casos al menos un plazo y una oportunidad. Y a mí me parece que la distinción entre plazo y oportunidad es completamente legítima y no es una ocurrencia o algo que a uno se le pueda plantear. Y lo especifico, lo puedo ejemplificar muy sencillamente. El artículo 1551 del Código Civil señala que el deudor puede estar en mora en determinadas circunstancias. Y aquí en la RCA tenemos claro que aquí hay un deudor de cumplir una obligación, en este caso la minera, y puede estar en mora de esa obligación. ¿La obligación en qué consiste? En ejecutar una cosa. ¿Qué cosa? El parque rupestre. Y el número 2 del artículo 1551 del Código Civil señala que se está en mora cuando la cosa no ha podido ser ejecutada sino dentro de cierto lapso y el deudor lo deja pasar sin ejecutarlo. ¿Qué lapso? La etapa de construcción. ¿La dejó pasar sin hacerlo? Claramente, por eso está en mora. Por eso la sanción. Por eso lo razonable de la multa que se le impuso. En todo caso, lo que sí está claro es que cuando se le dice o se establece una obligación según la cual el parque debe estar listo para recibir las piezas, esa oportunidad es la única en la cual podía cumplir la obligación oportunamente. Después de eso, está en mora, que es lo que acabo de señalar. Pero que haya estado en mora a partir, digamos, del 28 de octubre del año 2008, que es la fecha en que se terminó la fase de construcción, no significa que después, sencillamente, mire, estoy en mora, ahora ya no la cumplo más. Sobre la prescripción, que es el tema que se relaciona, digamos, con que se relaciona este argumento, hay que tener en consideración a lo menos dos cosas. La primera es que la prescripción efectivamente supone un plazo específico a partir del cual se cometió una infracción. El tema de las infracciones permanentes, administrativas, así como los delitos permanentes en materia penal, son una cuestión absolutamente reconocida. En la Superintendencia de Electricidad y Combustible, donde trabajé un par de años, se presentaban muchas veces los casos de los chafs de ventilación, que recordarán, provocaban la muerte de personas, y algunas personas decían, mire, como la ley de vivienda y de construcción señala que hay un plazo específico para alegar los vicios de construcción, después de 5 años, no importa que el chaf esté mal construido, no importa que la gente inhale monóxido de carbono y se muera. Yo ya no estoy infringiendo. La decisión de la Corte Suprema, ratificando una decisión de la Corte de Apelaciones, fue que la infracción era permanente. El peligro estaba vigente. Y en tanto estuviera vigente, la infracción, por lo tanto, podía ser sancionada. Aquí las piezas arqueológicas están en peligro hoy día y sigue vigente ese peligro. Entre otras cosas, porque Minera Los Pelambres aún hoy no tiene la sala arqueológica, el parque rupestre construido. Si curiosamente era logísticamente necesario hacer un lugar de acopio transitorio, y no solo logísticamente necesario, según lo que se nos dijo, sino conveniente para mayor protección de las piezas, entonces, ¿por qué eso no se propuso como tal en la RCA? No puede haberlo descubierto después. Y si lo descubrió después, tuvo que haber hecho o debió haber hecho todas las gestiones necesarias para modificar la RCA a ese respecto. En lugar de ello, no informó y simplemente actuó ante sí para este tema. Cuando se plantea, por otro lado, que esta situación no es grave, o que no debiera ser tan grave, parece que efectivamente se olvida que aquí existen bloques que han sido perdidos, que han sido acopiados en lugares donde no existe ninguna garantía de el acondicionamiento suficiente, no al menos de la forma en que la RCA lo exigía. Y sobre esto resulta bastante curioso, en mi opinión, que Minera Los Pelambres reproche a la Superintendencia de Medio Ambiente no haber, comillas, acreditado que las piezas se estén dañando, se puedan dañar en el lugar de acopio. A mí me parecía que lo que uno debería acreditar son el cumplimiento de las propias obligaciones. Y la obligación propia es muy sencilla.
un parque rupestre acondicionado que recibiese las piezas después de rescatadas. Eso es todo lo que había que acreditar, en lugar de reprochar a la autoridad que esté acreditando daños de piezas arqueológicas. Esos daños se pueden presumir desde el momento en que no están donde deben estar según la propia RCA. De otro lado, cuando se plantea el tema de la autoría como un elemento que no debería estar considerado aquí para graduar la sanción, sobre la base de que esto implicaría un solo autor y que en realidad hacer esta distinción tiene sentido solo si son varios los autores, yo quiero recordar una cosa muy sencilla. Si estamos aplicando aquí el concepto de autoría como el responsable principal de alguna infracción, la autoría se aplica aunque no haya cómplices ni encubridores. Y ciertamente quien realiza directamente la acción es una persona que tiene una sanción mucho más alta que aquellos otros que intervienen de menor, en una forma menos intensa. En ese sentido, la verdad es que la argumentación no aparece razonable ni entendible en definitiva. Su señoría, respecto de la intervención de varios organismos que señalaron que no había plazo, yo quiero señalar con toda claridad que en esos 3 casos que menciona la reclamante, efectivamente se señala que no hay una fecha específica. No hay un día, un mes y un año indicado. Y lo que hace esos organismos es reconocer efectivamente eso, la ausencia de una fecha con días, meses y años. Pero ninguno de ellos desconoce que había una oportunidad para cumplir la obligación correctamente. Y lo que hacen es, frente a la constatación de esta mora absolutamente voluntaria y decidida por Minera Los Pelambres, sugerir que tal vez sea bueno efectivamente colocarle una fecha, porque parece que si no hay fechas con días, meses y años, Minera Los Pelambres entiende que puede perfectamente barrer con las piezas arqueológicas, porque estaría además prescrito y porque nadie se lo puede pedir porque no hay plazo. Según ellos, con días, meses y años. Entonces, esa reacción de esos 3 organismos tiene mucho más que ver con la petición de pedirle a Minera Los Pelambres que cumpla con sus obligaciones de una buena vez, si es que no lo puede entender por sí mismo, que es lo que haría cualquier persona en un caso como este. Respecto, para ir finalizando, su señoría, yo quiero recordar una circunstancia y 2 fechas para demostrar cuál es el sentido con que Minera Los Pelambres asume sus obligaciones. La circunstancia a la que quiero referirme es que ya tenemos claro que esta obligación debió estar cumplida durante la etapa de construcción. La primera fecha que quiero dejar en claro es que esa etapa de construcción corresponde al 28 de octubre del año 2008. Y en el proceso administrativo del que estamos hablando, en un escrito del 11 de septiembre del 2013, es decir, 5 años después, señala la empresa que informa sobre las actividades que se están realizando en julio y agosto del año 2013 para llevar a cabo la construcción de la sala de exhibición y del parque rupestre. Es decir, estamos hablando de 5 años de retraso. Y curiosamente, y tengo que decirlo, está haciendo algo a lo que no se siente obligada. Aparentemente lo está haciendo por buena voluntad, por simpatía o por un amor repentino y explosivo por la arqueología. Pero no se siente obligada. No se siente obligada porque, según Minera Los Pelambres, como no hay una fecha específica, no está obligada nunca a hacerlo. Sino que ahora depende sencillamente de cuándo quiera hacerlo. Y por otro lado, porque cree que está prescrito. Porque cree también que, en el fondo, puede poner permanentemente en peligro las piezas arqueológicas, pero si comenzó a hacerlo hace más de 6 meses atrás, en realidad ya no importa. Creemos que la multa que se ha impuesto es razonable, es la que corresponde para la gravedad de los hechos que están aquí expuestos y que tienen que ver con piezas que se han perdido, se han extraviado y presumiblemente se están dañando, y tiene que ver con un retraso absolutamente inexcusable en el cumplimiento de las obligaciones. En esa circunstancia, su señor ilustre, solicitamos que se mantenga la sanción impuesta con costas específicamente. Gracias. Gracias, señor abogado. Se pone término a la audiencia. Sí, pues.